En este video vamos a hablar sobre un análisis exploratorio de datos básico, que vamos a ver algunas funciones con las que uno puede hacer una idea de la estructura de los datos, en qué formato están los datos, qué tipos de datos son. Entonces muchas veces pues vamos a empezar cargando los datos. Lo que podemos hacer también es trabajar con algunos de los datos que ya se encuentran en R. Entonces para esto podemos cargarlo con la función data o usando la función import del paquete real puedo importar datos de texto ajenos a R, como ya lo habíamos visto. Entonces de nuevo data es la carpeta donde tengo el archivo y dentro de esa carpeta tengo un archivo que se llama longcapdata2.csv. Entonces vamos a ver, voy a darle cancel. Esto pasa porque en import le dije file choose, entonces me está diciendo escoja cuál es el archivo que quiere, ¿verdad? Esto es como para hacerlo de forma interactiva, no es recomendable desde el punto de vista de programación, pero voy a escoger el mismo, que no importa porque después lo estoy reescribiendo. Y entonces ya tengo esos en mi espacio de trabajo, General Quality, DAT1 y Titanic. Y ahí simplemente lo leí, no se me despliega nada puesto que no realmente no pedí desplegar nada. Para inspeccionar los datos hay una serie de funciones básicas que podemos usar. Dentro de las más usadas está head, que es para ver las primeras 6 filas de un data frame. Esto, como lo he mencionado antes, no es necesario con los tables, ya que simplemente al imprimir el table me muestra las primeras 10 entradas por defecto. La función opuesta es tail, que muestra las últimas 6 filas. Entonces aquí el head del data frame. Aquí en este caso, por ser, aunque esto es un data frame no un tipo, por ser un HTML me muestra los tipos de, de variables. Y el tail, pues ven aquí me dice el head de 1 a 6, el tail me dice 6, 5, 4, 6, 4, 9 son las últimas 6 entradas. La dimensión me muestra la dimensión de los datos. Esto aplica más para eh, tablas, data frames, matrices, vectores no va a ningún resultado, va a un null, ¿verdad? Entonces esto es como ver eso, filas y columnas. El summary, que va a depender del objeto, que por lo general entonces lo que da es como un resumen de los datos, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, ahorita regresamos a este y el summary. El summary, en este caso, por ser valores numéricos, entonces me da como una descripción numérica mínimo, media, mediana, máximo de esa columna, y por ser carácter, simplemente me dice, bueno, es un carácter y hay tantos, ¿sí? Entonces dependiendo del tipo de dato, vamos a ver que es una de las funciones más utilizadas, pero también tiene la desventaja de que no tiene una estructura bien definida. Entonces a veces es complicada la visualización y la extracción de información. ¿Sí? El comando str de estructura me dice, ok, ahora sí me da como una visión sobre los datos. Me dice es un data frame, tiene 654 observaciones, 5 variables, me da el nombre de cada variable, el tipo de variable y los primeros entradas de cada una de esas variables, ¿verdad? Entonces ven que esto ya de por sí lo que me da un table, solo que el table me lo da ya de hecho en una estructura de tabla. Entonces me da toda esa información simplemente con imprimirlo, ¿verdad?
ya hemos visto la función names que me agarra o me extrae los nombres de las columnas. Ahora, para acceder a los datos hay diferentes opciones. Por ser una tabla, pues todo está, digámoslo así, referenciado en un orden. Entonces, yo puedo accederla por medio de los corchetes cuadrados y hay filas y columnas. Entonces, todo lo que esté antes de la coma son las filas que quiero acceder. Todo lo que esté después de la coma son las columnas que quiero acceder. Entonces, en este caso, estoy diciendo el BC Data Frame, la primera fila, todas las columnas. Cuando no pongo nada antes o después de la coma, se entiende que estoy pidiendo todo. Entonces, la primera fila, todas las columnas. Entonces me da la primera entrada, todas las columnas. Si quiero una entrada específica, entonces pido la primera fila, primera columna, vemos que me da S9. Entonces aquí ya estoy agarrando un valor específico. Si quiero como un rango de cierta parte de la tabla, entonces le digo en este caso, por ejemplo, dame todas las filas de la columna 1 a la 3. Vamos a ver que yo lo puedo referenciar también por nombre. Me está dando todas las filas, solo que aquí le estoy pidiendo el head para que no me lo despliegue todo porque es un data frame, no es un tipo. Y la columna es de la 1 a la 3. 1, 2, 3. También puedo pedirle que no me las dé en forma eh, secuencial, sino entonces que darle un vector. Era muy fácil si quiero ir de 1 a tal o del número que sea, el número que sea, de forma consecutiva. Le doy ese inicial, dos puntos final, pero si no, entonces tengo que darle un vector separado por comas. Entonces en este caso me la 1, 3 y 5. Ahora, como mencioné, también los puedo hacer por medio de los nombres. Entonces, un vector de nombres, estoy viendo todas las filas, deme la columna age y height. Ve que aquí tengo que usar los nombres en texto, o sea, con comillas. Ahora, por lo general, cuando si simplemente le doy un nombre sin comas ni nada al dataframe, él va a entender que me estoy refiriendo a las columnas. Entonces ya sea que le doy 1, 2, 3 o el nombre de la columna, me va a extraer la columna y todavía me lo va a tratar como un dataframe, solo que un dataframe de una columna. Si lo que quiero es acceder a los datos como un vector tal, entonces tengo dos opciones, o lo encierro en doble corchete, entonces ven que ya no me mantiene la estructura de tabla con el identificador y el valor, sino simplemente me extrae todos los valores, o por medio del operador signo de dólar, que era lo que hemos hecho aquí en un principio. Le doy el nombre del data frame, signo de dólar y la columna que quiero extraer. Eso ya lo hemos visto con las listas, pero con los data frames es igual. Todo lo que tenga nombre yo lo puedo jalar por medio de este operador. Le doy el nombre del objeto, signo de dólar, y me aparecen cuáles son los nombres que puedo acceder. Entonces puedo hacerlo por medio, si utilizo el signo de dólar, siempre me va a dar el vector resultante. Y eso es lo mismo que usar el doble corchete. Ahora, para datos categóricos, hay una función que se llama levels, ¿verdad? Entonces vamos a ver el summary y vemos que en este caso gender, género, está como carácter, no es un factor. Entonces simplemente son texto. Entonces cuando le pido los niveles me dice null porque no es un factor. Entonces yo puedo transformarlo a factor diciéndole, ok, póngame los niveles. Con esto automáticamente lo transforma a factor. Y entonces póngamelo femenino, masculino.
pues igual si le pido los niveles para smoke me dice que no, pero puedo pedirle que haga un factor, ¿verdad? Entonces, así como puedo acceder a las variables, las puedo crear o reescribir. Esta es la manera clásica. Vamos a ver ahorita cuál es la forma más utilizada últimamente. Entonces, puedo decirlo que agárreme la columna smoke y transfórmela en un factor, esos mismos datos, póngame los niveles yes, no, y ahora si le pido los niveles, entonces ya ven que me aparece yes, no. Si le hubiera pedido los niveles antes de escribirle yo yes primero y no, el resultado sería que los niveles serían no y sí, por el orden alfabético que utiliza R para establecer los factores. Entonces con esta forma yo puedo, como dice aquí, reordenar los factores, que fue lo que hicimos también cuando generamos el vector de factores ordenados. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando hay factores ordenados o si hay un orden específico en que quiero yo tener esos factores. Y ahora si le pido un summary a dat1, bueno, género todavía no me lo he transformado, no me lo no le dije que me lo hiciera un factor antes de renombrarle los niveles, pero ven que smoke antes me aparecía simplemente carácter tal tal, ahora cuando es un factor entonces ya me cuenta cuántos casos hay en cada uno de los niveles. Entonces para numérico me hace un resumen, para factor me da un conteo de los niveles o clases y para carácter no me dice nada realmente. Lo otro que puedo hacer, como mencioné, era generar nuevas columnas o reescribir columnas existentes. Eso lo puedo hacer con el signo de dólar. Entonces, si una columna no existe, yo le puedo decir, bueno, agréguenme una columna de tal nombre. Y en este caso, bueno, simplemente estoy pasando de pulgadas a centímetros por ese factor de conversión que habíamos visto antes en la introducción a Markdown. Entonces, estoy diciendo, agárreme cada uno de los valores de la columna height en pulgadas, multiplíquelos por 2.54 y ya eso me lo transforma a centímetros. ¿Okay? Entonces, esta es la forma clásica de generar variables, pero vamos a ver que no es la forma más utilizada. Entonces era una introducción muy general a exploración de datos, ver qué tipos de datos son, cómo accederlos y ver las dimensiones de mi objeto. Ahora, para manipulación vamos a usar lo que se llama la metodología o no sé cómo llamarlo en general, la ideología del tidyverse. Entonces, tidyverse, el universo tidy o el universo de datos ordenados, bueno, es un paquete, un metapaquete que engloba un montón de paquetes que se rigen bajo ese paradigma de datos ordenados, que en inglés es tidy data. Y datos ordenados quiere decir una observación por fila y cada variable en su columna. Tal vez parece muy lógico, pero hay veces que esto no se cumple y si no se cumple va a ser más difícil manipular esos datos. Entonces ese paquete tidyverse, cuando se instalan un montón de paquetes y cuando se cargan los básicos, que son estos y unos cuantos más, pero los más utilizados son estos. Entonces ve aquí, por ejemplo, al cargar el tidyverse no tengo que llamar 6 veces las librerías, sino que con uno ya se me cargan un montón. Entonces dplyr va a ser para manipulación de datos mediante selección, filtrado, creación de variables, agrupamiento, arreglo del data frame en general y resumen de data frames y tipos. Tidyr convierte datos a ordenados y viceversa. Hay veces que vamos a ocupar como ese paso intermedio que los datos no estén ordenados. ggplot2, que es el paquete por defecto y por excelencia para crear gráficos en R. Perl, que brinda funciones para la iteración sobre vectores, listas y data frames.
Vamos a ver algunas funciones, pero estos son los paquetes que he estado utilizando más últimamente y realmente le ayuda a uno a salvar tiempo y el código es mucho más sencillo y fácil de entender que otras iteraciones. Forcats, que es para manipular datos categóricos o factores, y string_r, que es para manipulación de datos de texto. Hay otro eh, loopredate o HMS, que son para manipular fechas. Entonces ven aquí, voy a cargar el paquete tidyverse de una vez y vamos a empezar con objetos lógicos o relaciones lógicas. Todos los objetos lógicos permiten hacer comparaciones donde usualmente el resultado es true o falso, verdadero o falso. Y esto va a ser importante porque en términos numéricos true equivale a 1 y false a 0. Entonces como decir lo que es como un switch. Entonces todo lo que es true, enciéndamelo, pónganle 1, todo lo que es false, pónganle un 0 y no lo tomen en cuenta. Entonces esos operadores eh, lógicos van a ser los siguientes. Aquí estoy guardando 4 en x. Entonces le digo x igual a 4. Me dice verdadero. Vean que aquí estoy usando el doble igual. El operador lógico es el doble igual. El operador de asignar es el solo un igual. Entonces por esto es que a veces la gente prefiere usar el operador de asignación de la flechita. Entonces le estoy preguntando, ¿es x igual a 4? Sí. Ahora si uso el signo de exclamación igual, lo que estoy preguntándole ¿es x diferente de 4? Entonces me está diciendo falso porque es 4 obviamente. Y aquí otros más comunes, ¿verdad? Tal vez como es x menor a 4, falso. Es x menor o igual a 5, verdadero. 4 es menor que 5. Y entonces eso vemos eso para ver cómo funciona en términos de un único valor. Pero también se lo puedo aplicar a vectores. Entonces defino y como una serie de valores. Y si le pido y menor a 70, lo que va a hacer es va a comparar cada una de esas entradas con 70. Entonces, ¿es 95 menor que 70? Falso. 90 menor que 70, falso. 58 menor que 70, verdadero. Ahora, ya hice, ok, ya sé cuáles son, o bueno, él sabe cuáles son, pero ahora, si quisiera, por ejemplo, sumar esos valores, ¿cómo puedo hacer? Entonces, uno pensaría, bueno, menores, sumo y utilizo esa expresión, pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense, true es 1 y falso es 0, entonces, ¿por qué me da 2? Porque encontró dos verdaderos. Hay dos verdaderos, entonces la suma de 1 más 1 es 2. Si quiero sumar los valores de ese vector que son menores a 70, entonces tengo que hacerlo de esta manera. Esto es un subsetting o filtrado, entonces tengo que decirle, agárreme el vector y encuéntreme o agárreme únicamente los valores que son menor a 70. ¿Cuáles son? 58 y 62. Si lo sumo, me da 120. Ahora, esta es una de las funciones del paquete per que es amigable, ¿verdad? Entonces, keep, ¿verdad? Es mantener, entonces, manténgame sobre un vector, factor, o un vector, lista o data frame, lo que corresponda con esta función. Entonces, manténgame del vector y los valores que sean menores a 70. Para per, uno puede definir funciones de diferente manera. La forma típica es que cuando estoy trabajando solamente con un objeto de entrada, entonces por lo general va a ser punto .x o punto .1. Entonces el tilde es como para decirle que utilíceme esto como una función. Entonces utilíceme lo que va a estar a la derecha del tilde como una función. Este punto x es cada una de las entradas de y. Entonces cada una de las entradas de y, compáremelas con 70 y devuélvame las que son menores a 70.
Ahora en el tidyverse se usa mucho el pipe operator, ese es el que le llaman y luego, ¿verdad? Entonces es muy útil porque me permite mostrar una secuencia de pasos de manera ordenada y no de la forma típica donde lo que hago primero más bien está en el medio y voy aplicándole funciones y las voy poniendo afuera. Entonces a veces es muy difícil leer cuál es el orden de las funciones que estoy aplicando aquí, pero si utilizo el pipe operator va a ser más fácil. Okay, entonces, por ejemplo, aquí entonces tengo este vector de valores que simplemente lo generé ahí un vector aleatorio, lo elevo cada uno al cuadrado, después le saco la media, después le saco la raíz y después lo redondeo. Pero es que no es fácil de entender y así a simple vista, o sea, especialmente si uno no tiene experiencia, que va primero que va después. Entonces, con el pipe operator lo que pasa es que lo que está a la izquierda se convierte en el primer argumento de lo que está a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, agarro mi vector de valores. Entonces, tengo el vector de valores. Luego, eleve cada uno de esos al cuadrado. Donde el punto hace referencia a ese objeto que viene atrás. Si uno es una función específica, como el siguiente caso, luego de que los eleve al cuadrado, sáquele la media. Mira que aquí no tengo que decirle el vector e o e al cuadrado, sino que agarra lo que ya vengo acarreando, tengo e, me elevo al cuadrado, ese es un vector, a ese vector le saco la media, a ese vector le saco la raíz, ¿verdad? Bueno, a ese valor, ya la media es un valor único, y a ese valor redondéemelo a 3. Entonces vean que obtengo exactamente el mismo resultado, pero la forma de leerlo es muchísimo más sencillo de entender qué está pasando. Ok, tengo unos datos, los elevo al cuadrado, ese es un vector, a ese vector le calculo la media, a esa media le saco la raíz y eso lo redondeo con 3 decimales. Okay. Entonces, el pipe operator es muy utilizado porque además me permite generar ciertos pasos anteriores, modificaciones, lo que sea, etcétera, y meter eso a una función resultante sin tener que guardar objetos intermedios. Ok, para el resumen, filtrado, selección y creación de variables, hay una serie de verbos que le llaman en términos del tidyverse. Para resumir datos, la función principal es summarize, que colapsa una o varias columnas a un dato resumen, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando, por ejemplo, la media. Entonces voy a agarrar todos los valores de esa columna y calcular la media. Muchas veces se tiene una variable agrupadora, ¿verdad? Entonces tengo un montón de datos, pero tal vez no me interesa cuál es la media, por ejemplo, global, sino que me interesa cuál es la media por cada uno de los grupos, por cada una de las clases o niveles. Entonces, para eso, primero agrupo los datos con la función groupBy y luego le hago un summarize y entonces ese summarize, ese resumen, se va a aplicar a cada uno de los grupos. Entonces la forma clásica de hacer eso en R es con esta función aggregate, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces aggregate, calcúleme la edad por género con estos datos y cuál es la función. Como hago lo mismo en términos del tidyverse, y ven que aquí estoy utilizando ese pipe operator, ese operador secuencial, agárreme los datos, a esos datos agrúpemelos por género y hágame un resumen de la media de la edad. ¿Sí? Entonces, que tengo aquí género femenino, masculino y cuál es la media de cada uno, tanto. Entonces, por lo general, todas las funciones
de los paquetes tidyverse, el primer argumento va a ser los datos, va a ser el data frame o el tipo. Entonces, si vemos, por ejemplo, la ayuda de group by, entonces siempre la primera entrada van a ser los datos y luego, bueno, en este caso eh, las, las variables a agrupar. Pero van a ver que en general todas las funciones de los paquetes de tidyverse siempre, lo primero son los datos. ¿Por qué? Porque lo que estoy pasando por lo general, delante y después de hacer algo, son datos, modificados de una u otra manera, pero son datos, una tabla de datos. Entonces también puedo eh, aplicar la selección. Vamos a ver, decoración para el resumen. Entonces, por ejemplo, para no tener que decirle hágame la media de sobre qué columna, sino le digo agrúpeme por género, seleccióneme la columna tal de edad y con eso puedo decirle summarize all, entonces me agarra todas las columnas que están seleccionadas y a esas les calcula la media. Entonces aquí puedo seleccionar varias variables numéricas y a todas les va a calcular la media, por ejemplo. Entonces group by agrupa el data frame. Veamos que si yo le digo dat1, vamos a verlo como table para que también se es un table de tal y tal. Pero entonces ahora yo le hago group by gender. Entonces ve que aquí me aparece otra meta información que están grupos por género y hay dos grupos. Entonces este es un data frame agrupado, aunque la apariencia no haya cambiado entre uno y otro, ¿verdad? Pero sí dentro de la estructura esos datos están agrupados y esa agrupación se va a respetar en las siguientes operaciones. Entonces para seleccionar columnas utilizo select y bueno, y aquí seleccioné nada más una o agrupé nada más por una, pero también puedo agrupar por más de una columna y puedo seleccionar más de una columna a la vez. Y puedo también generar varias eh, resúmenes, varios datos numéricos dentro de la función summarize. Entonces para cada uno de los géneros, resúmamelo, deme cuántos hay de cada uno. Entonces, y yo le puedo poner un nombre, o sea, si no, él automáticamente escoge un nombre apropiado. Entonces, cuántos hay de cada uno, esa es la función n, no ocupa ningún argumento ni nada, simplemente cuenta cuántos casos hay de cada uno. Calcúlenme la edad media, la altura media en pulgadas y la capacidad pulmonar media. Entonces, para cada uno de los grupos me calcula todas estas estadísticas, ¿verdad? Entonces, puedo calcular aquí varias cosas y no una por una. Entonces me da una tabla de resumen más completa. Y bueno, aquí eso que mencionaba que puedo, por ejemplo, agrupar por más de una variable. Entonces agrupo por género y si fuma o no. Y calcúlame la edad media de cada una de esas combinaciones. Entonces las mujeres que sí fuman tienen una edad de tanto, las que no fuman tienen tanto. Entonces vemos que si hay una diferencia entre ellos. Bueno, hay una diferencia, no sabemos si es significativa o no. Y entre los hombres es muy similar, ¿verdad? Entonces vemos como en general los que sí fuman tienen, pues, son mayores que los que no fuman, ¿verdad? Entonces eso era resumen y selección y agrupamiento.
Ahora para filtrado, aquí lo que hago es trabajar sobre las filas. Entonces voy a filtrar los registros o las entradas que cumplen cierto criterio. Entonces, por ejemplo, para el data frame air quality, seleccionenme las filas o los registros donde la temperatura es mayor a 85. Entonces me selecciona el data frame y me da, bueno, aquí ya creo que 34 filas, y entonces si me fijo todas las temperaturas van a estar por encima de 85. Entonces esto, lo anterior es lo mismo que hacer esto, donde agarro el primer data frame, después se lo pipeo a la función filter y nada más en la función filter tengo que definir mis criterios. Puedo definir más de un criterio usando la coma, es similar a I, entonces temperatura mayor a 25 y viento mayor a 10. De forma, el operador lógico de I es el ampersand. Si fuera o, entonces sería la barra vertical, que entonces la pondría. Pero entonces puedo poner varios criterios. Entonces vemos que la temperatura es mayor a 25 y el viento está entonces siempre por encima de 10. Entonces en este caso tengo 72 registros que cumplen con ese criterio. Y por ejemplo puedo generar ese filtrado y seleccionar solo ciertas columnas si así lo quisiera. Entonces selecciono y le doy el nombre de las columnas que quiero escoger. O si quiero simplemente escoger una serie de columnas de todos los datos, simplemente le paso el data frame, select temperatura, viento y ozono, y vean que con select también lo que hago es de cierta forma ordenar los, eh, el orden de las variables, porque antes siempre era ozono, radiación solar, viento, temperatura, y entonces aquí como le estoy diciendo, ok, primero seleccione mi temperatura, después viento, después ozono, entonces ese es el orden que me los da, y entonces ese va a ser el nuevo orden de mi data frame tipo. Ahora, siempre el resultado de usar estos operadores de tidyverse va a ser un tipo, siempre. Y por ejemplo puedo ordenar mis datos con arrange. Yo le digo, organíceme ese data frame de acuerdo a la temperatura. Entonces siempre por defecto va a ir de menos a más. Si quiero hacerlo de forma descendente, entonces dentro de arrange y encerrando el nombre de la variable, entonces le digo DESC, descendiente. Entonces ahora aparece de mayor a menor. Y también puedo, por ejemplo, o escoger lo que no quiero seleccionar, también, y con eso lo hago por medio del menos. ¿Verdad? Que eso también eso lo puedo hacer con vectores o cualquier caso en general. En R, cuando utilizo el menos, lo que hago es diciendo que no me seleccione eso. Entonces no se me terminó de. Vamos a darle aquí. Vamos a darle smoke, que no me seleccione smoke. Entonces vamos a ejecutar todo otra vez. Guardar. Y entonces ya ven que no aparece smoke. Entonces con el menos le digo, ok, no me seleccione smoke. ¿Pero por qué? Porque a veces es más fácil decir que no quiero que sí quiero. Entonces en este caso solo no quería una columna, entonces es más fácil decirle no quiero esa a tener que decirle, ok, deme todas estas, estas, estas y estas. Ahora la función pull hace similar a el signo de dólar o el doble corchete que me extrae los datos o la columna como un vector. Entonces cuando le digo de esa data frame, jáleme la columna H, me lo extrae todo como un vector. También le puedo darle el pull como por posición 1, 2, 3, 4, 5. El glimpse es similar a
al str, a la estructura del R básico. Esto el glimpse es de tidy, del paquete dplyr, y es el homólogo del tidyverse. Entonces verá que me da observaciones, cuántas variables y el nombre de las variables, y eh, que, que es la entrada que tengo. Ahora para generar nuevas variables o cambiar variables existentes, entonces la función es mutate, de mutar, cambiar, ¿verdad? Entonces dentro del Titanic ya existe la variable pclass, que es un factor. Bueno, aquí es un factor, vean que antes era pclass, era un entero, 1, 2, 3, pero entonces clase 1, 2, 3, entonces hay un orden lógico, ¿verdad? Y no son números, sino es una asignación, es una clase. Entonces al decirle trátemelo como factor pclass, entonces simplemente estoy reescribiendo esa variable y diciendo ok, transformela a un factor. Entonces estoy haciendo esto para pclass survive sex, en este caso, para este data frame. Entonces lo que hago es reescribir el data frame con las variables eh, modificadas. Por ejemplo, entonces quiero generar esa variable de altura, que es en centímetros en vez de pulgadas. Entonces simplemente le digo mutate el nombre de la columna igual y la operación que quiero usar, ¿verdad? La función que quiero usar, o cómo voy a definir esa nueva variable. Entonces de nuevo en este caso simplemente los tables y data frames inteligentemente reconocen los nombres de variables. Entonces lo que van a hacer es, para cada uno de estos valores, cada uno lo va a multiplicar por 2.54, y ese es el dato que va a guardar ahora en esa nueva columna. Entonces a cada una de las entradas la multiplica por 2.54 y me genera esa nueva variable. Ahora un caso interesante que puedo utilizar el mutate es, bueno, no simplemente decirle trátamelo como factor, pero hay veces ¿verdad? Que como lo que hicimos acá, sino que quiero tener un poco más de control sobre ese factor. Entonces, por ejemplo, para el, el Air Quality, el Data Frame de Air Quality, los meses venían en, número. Entonces yo le digo, ok, ahora esos meses, hágame un factor con esos datos. Los niveles son los datos, son los valores que tiene ese vector. Mira, iba de 5 a 9, esos son los valores que estaban guardados, que los valores iniciales. Y con labels, entonces ya le digo, ok, póngame ese label con ese nivel. Entonces a 5, póngale mayo, a 6 junio, a 7 julio y así sucesivamente. Entonces ya ahora no es simplemente un integral, un entero, integer, sino que es un factor, y cada uno de esos niveles ya está con un nombre más significativo, más apropiado. ¿Okay? Entonces puedo eh, tener un poco más de control con diferentes funciones. Y bueno, eso sería la introducción a manipulación de datos, cómo podemos utilizar diferentes verbos del tidyverse para
hacer resúmenes de datos, hacer resúmenes agrupados, seleccionar variables, filtrar registros de acuerdo a criterios, ordenar los datos, reescribir variables y generar nuevas variables. Entonces nada más para terminar de ver esa comparación del antes y el después, ahora vemos aquí ese nuevo data frame que había hecho, donde el mes era un factor con esos niveles y etiquetas, y el caso inicial era ese, esa columna como valores enteros. Entonces ya no son valores enteros, no los trata como números, sino que los va a tratar como un factor que cuando veamos gráficos vamos a ver y a veces ya vamos a empezar a ver la utilidad de los factores como tal en graficación y posteriormente en análisis en R.